Y pues vamos a continuar con nuestra serie de sermones que hemos titulado Viviendo según lo que creemos. Y durante estas semanas hemos estado reflexionando acerca de las características o de las gracias que debería de tener un corazón de una persona que se hace llamar a sí mismo cristiano. Pero también hemos dicho que poseer estas gracias, poseer estas características es algo imposible para un corazón que no ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Es imposible que estas gracias se puedan ver reflejadas en la vida de una persona que no ha entendido profundamente el significado del Evangelio y las implicaciones que éste tiene a su vida. Así que esto hemos estado haciendo estas semanas, hemos estado reflexionando en diferentes gracias que nos recuerdan cómo deberíamos de vivir, pero al mismo tiempo nos recuerdan qué difícil es hacerlo, pero también hay esperanza, porque también recordamos que hay alguien que vivió como nosotros no podemos vivir, y solamente confiando en aquel que vivió como nosotros no podemos vivir, es que podemos realmente ver estos frutos en nuestras vidas. Así que hoy reflexionaremos acerca de la gracia de la paciencia. ¿Qué necesita paciencia? ¿Necesitas paciencia el día de hoy? Creo que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida tener paciencia. Es imposible vivir en comunidad si no tenemos paciencia. Así que el texto en el que nos enfocaremos el día de hoy se encuentra en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Romanos, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito, sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda convivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes, para gloria de Dios. Y esta es la palabra del Señor. Y podemos darnos cuenta que vivimos en una sociedad donde cada persona tiene una opinión. ¿Están de acuerdo? Cada persona tiene una opinión acerca de algo. Cada quien tiene una opinión acerca de la política. Cada quien tiene una opinión acerca de la religión. Cada quien tiene una opinión acerca de cuál es el mejor modelo económico que existe. Incluso cada quien tiene una opinión en cuanto a sus gustos personales. Tan solo hace falta entrar a las redes sociales cuando un tema se hace trending topic y ver cuántos comentarios hay en esas publicaciones de personas que creen que tienen la razón. ¿Están de acuerdo? ¿Les ha tocado ver eso? Acerca de un tema de opinión pública, un tema que se vuelve viral, y entonces te metes a los comentarios y ves todo tipo de comentarios, todo tipo de opiniones, pero no solamente eso. ¿Qué más vemos? ¿Qué más vemos ahí en la caja de comentarios? No se hagan, ustedes han participado también en eso. Yo los conozco. ¿No hay discusiones? ¿No hay personas que, no, tú estás mal en esto, tú estás mal en esto, y se enojan e incluso hasta se llegan a insultar por no compartir el mismo punto de vista? Y podemos pensar que este tipo de divisiones y debates solo ocurren fuera de la iglesia, pero no es así. Los cristianos también somos buenos para la discusión. También somos buenos para debatir, para estar en contra de cómo piensa la otra persona. Y lo más interesante de esto es que no solamente pasa esto en este siglo, sino que también pasaba en el primer siglo, en el tiempo de la iglesia primitiva. Podemos darnos cuenta que Pablo está escribiendo una carta a la iglesia en Roma. Era un lugar donde se encontraban cristianos, y entonces ahí les estaba diciendo lo siguiente. Fíjense lo que dice el versículo 5, que Dios les dé perseverancia para que puedan vivir en armonía.
En Roma estaba pasando algo especial por lo que Pablo estaba diciendo esto. Se encontraban divididos por un conflicto interno y entonces él les dice que el Dios les dé perseverancia para que puedan vivir en armonía. Dejen de pelearse. En la versión NTV, por ejemplo, dice que Dios, quien da la paciencia, les permita vivir en armonía. Así que la falta de paciencia es algo que nos afecta a todas las personas, tanto a cristianos como no cristianos. Todos sufrimos de falta de paciencia y tal cual lo que nos dice Pablo es que si no tenemos paciencia, entonces ¿qué? No vamos a poder vivir en armonía. La pregunta es, ¿cómo podemos aprender a convivir con personas cuyas creencias, cuyas prácticas, cuyos valores son tan diferentes a los nuestros? ¿Cómo en verdad nos podemos aprender a relacionarnos con personas tan diferentes a nosotros? Que no creen lo mismo que nosotros, que no piensan lo mismo que nosotros, que no les gusta lo mismo que nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Deberíamos de alejarnos de las personas que no son iguales a nosotros? ¿Debemos de alejarnos de las personas que no piensan como nosotros? ¿Los cristianos debemos huir de los no cristianos porque no piensan como nosotros, porque no comparten nuestra fe? ¿Es eso a lo que nos está invitando la palabra del Señor? ¿Cómo es que podemos aprender a ser pacientes incluso con personas con las que diferimos completamente? Así que hoy intentaremos responder estas preguntas reflexionando acerca de la gracia y de la paciencia, y lo haremos a través de los siguientes 3 puntos. Punto número 1, lo que no es la gracia de la paciencia. ¿Qué no es la gracia de la paciencia? Vamos a reflexionar en primer lugar en eso. En segundo lugar, ¿qué es la gracia de la paciencia? Y en tercer lugar, ¿cómo desarrollamos esta gracia de la paciencia? ¿Qué no es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? ¿Y cómo la desarrollamos? Fácil. Vamos a pensar en esto. Entonces, punto número 1, lo que no es la gracia de la paciencia. Fíjense de nuevo lo que dice el versículo 1 de nuestro texto, aquí en Romanos capítulo 15, dice: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Y como les comentaba hace un momento, Pablo está escribiendo esta porción de su carta a los romanos porque existía un conflicto en esta iglesia. ¿Cuál era ese conflicto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído la carta a los romanos? El problema es que había un grupo de ciertos cristianos que seguían ciertas prácticas religiosas relacionadas a lo que podían comer y a lo que no podían comer. Y entonces estaban menospreciando, se estaban alejando, estaban criticando a las personas que no seguían este tipo de reglas, este tipo de normas alimentarias que podemos ver en el Antiguo Testamento. Entonces había un grupo de personas cristianas que aún abrazaban las leyes judías, las leyes mosaicas con respecto a la alimentación, y se sentían mejor o criticaban a las personas que no vivían conforme a esos hábitos alimenticios. Eso es lo que estaba pasando. Y si pusieron atención a la lectura bíblica que hizo Suriel esta mañana, podemos darnos cuenta que la iglesia de Corintio estaba pasando algo similar. Ahí lo que pasaba es que un grupo de personas decían que no podían comer de los alimentos sacrificados a los ídolos. Había personas que no les causaba ningún problema comer de los alimentos sacrificados a los ídolos, pero había personas que eso se les hacía un escándalo. Y tenemos que ponernos en contexto, porque inmediatamente cuando decimos que había cristianos que comían de lo sacrificado a los ídolos, podemos escandalizarnos y pensar, oye, pero pues eso sí está mal, ¿no? Que coman de lo sacrificado a los ídolos. Sin embargo, en el contexto de la iglesia de Corintio, cuando los comerciantes iban al mercado a vender sus productos, lo primero que hacían era dedicar todos esos productos a los dioses tanto romanos como a los dioses griegos. Así que si tú querías conseguir un pedazo de carne en ese mercado donde no había cristianos, sino había personas no cristianas que sacrificaban, que daban en adoración, por así decirlo, esa venta a esos dioses, entonces pues no podías consumir prácticamente carne, no podías consumir prácticamente el tipo de alimentos que se vendían en los mercados. Pero había un grupo de cristianos que decían, yo no tengo problema con eso, pero había otro grupo de cristianos que eso les escandalizaba
muchísimo. Se sentían contaminados al hacerlo, así que no comían de esa comida y criticaban a quienes sí consumían, a quienes sí consumían de estos alimentos. Ahora, Pablo dice que en cada uno de estos dos conflictos, no sé si se dieron cuenta, tanto en Romanos 15 como en 1 Corintios 8, dice que hay dos tipos de personas. ¿Pusieron atención a eso? Tanto en Romanos 15 como en 1 Corintios 8 dice que hay dos tipos de personas. ¿Cuáles? ¿Pusieron atención? Los fuertes y los débiles. ¿Qué son los fuertes y los débiles? ¿Quiénes son los fuertes y quiénes son los débiles? Y ahí en el versículo 1 nos dice más información al respecto. Dice que hay fuertes en la fe, entonces podemos entender que los débiles entonces son débiles en la fe. ¿Qué es un débil en la fe? Tenemos que empezar a definir eso. ¿Qué es un débil en la fe y qué es un fuerte en la fe? Y para comprender mejor esto tenemos que ir al contexto de este pasaje, justamente aquí a Romanos 14. Si traen sus Biblias les pido que se vayan un capítulo antes. Y fíjense lo que dice el versículo 2 de Romanos 14, versículo 2. Dice: algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Ahora fíjense, me parece muy interesante la forma en la que Pablo está definiendo a un débil en la fe. Pablo está definiendo a un débil en la fe de una forma muy diferente a lo que nosotros pensaríamos que es un débil en la fe. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas que alguien es débil en su fe? ¿Cómo? Es gente nueva, que apenas está conociendo acerca del evangelio, que apenas está empezando a venir a la iglesia. ¿Qué más? Para ti, ¿qué es un débil en la fe? Alguien que duda, alguien que tiene incertidumbre, alguien que es tan inconstante porque apenas está creciendo en Cristo que puede caer en pecado fácilmente. ¿Están de acuerdo? Que a veces ni siquiera sabe que está en pecado porque es alguien nuevo en la fe, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que un débil en la fe es este tipo de personas, pero fíjense, Pablo nos está diciendo que un débil en la fe es realmente lo opuesto a lo que pensamos. Fíjense cómo dice que hay algunos que comen de todo, pero los débiles en la fe solo comen verduras. ¿Por qué creen que solo comen verduras? ¿Será que están a dieta? ¿O por qué estarán comiendo verduras? ¿Por qué? Porque están intentando seguir la ley. Porque quieren seguir las reglas, no quieren contaminarse alimentándose de cosas inmundas. Fíjense, el débil en la fe no es inconstante como pensamos. De hecho, no es nuevo en la fe. Ya conoce acerca de la fe, de hecho es muy disciplinado y no menosprecia el pecado, sino que trata por todos los medios de vivir una vida moral y religiosa. Fíjense, qué curioso. Un débil en la fe no es un nuevo en la fe. Es alguien que ha vivido en la fe mucho tiempo y que es una persona cuyas prácticas son tan rigurosas que siente que si no sigue esas prácticas, entonces está contaminado, entonces está condenado, entonces está sucio. ¿Y qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene de malo ser muy disciplinado, tratar de seguir las reglas morales, tratar de seguir la ley? ¿Qué tiene de malo eso? ¿No es algo muy bueno ser una persona muy disciplinada, que sigue la ley? ¿No es algo bueno? ¿No deberíamos de ser todos así, tan disciplinados, seguir la ley a rajatabla? ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál creen que es el problema de esto? Piénsenlo. ¿Cuál? Una persona débil en la fe no es una persona nueva en la fe. Es una persona que cree que su relación con Dios se basa en lo que puede hacer, en lo que le puede ofrecer a Dios. Y en el momento en el que no vive conforme a lo que él considera que debe de vivir, en el momento en que no vive una vida completamente moral y perfecta, entonces se siente condenado, entonces se siente alejado de Dios, se siente contaminado, porque su relación con Dios está de acuerdo a su desempeño.
En otras palabras, la persona débil en la fe pierde su enfoque en el evangelio y olvida que Dios no nos acepta por lo que hacemos ni por lo que no hacemos, sino que somos aceptados únicamente por lo que Cristo ha hecho en nuestro lugar. Eso es algo que ha olvidado un débil en la fe. Qué curioso, qué interesante poder entender lo que Pablo nos está diciendo con fuerte en la fe y débil en la fe, porque entendemos completamente lo opuesto. ¿Están de acuerdo? Y entonces, por otro lado, están los fuertes en la fe. Y ahí en el versículo 1 de Romanos 15 podemos darnos cuenta cómo Pablo se está identificando a sí mismo como un fuerte en la fe. Vean cómo está hablando en plural. Dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Entonces Pablo se está considerando a sí mismo como un fuerte en la fe. ¿Y cómo es la forma de pensar de un fuerte en la fe? Para entender mejor cómo piensa un fuerte en la fe, podemos ir al texto que nos ayudó a leer Suriel, ahí en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4. Vamos rápidamente ahí. Ahí se nos describe en este versículo la manera de pensar de una persona que es fuerte en su fe. Fíjense lo que dice. Dice, de modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene ningún valor en este mundo y que hay un solo Dios. ¿Cómo piensa un fuerte en la fe, según lo que nos está diciendo este versículo? Es una persona que entiende perfectamente que su relación con Dios no se basa en lo que come o en lo que no come, y que los ídolos no tienen más poder que Dios, sino que su relación depende de lo que Cristo ha hecho. Entonces pone su confianza en Cristo y esto lo hace ser más flexible. ¿Están de acuerdo? Acerca de cosas que un débil en la fe no es tan flexible. El débil en la fe quiere saber lo que es bueno y lo que es malo. Quiere saber lo que es negro y lo que es blanco. No existen para las personas débiles en la fe una zona gris. Sin embargo, el fuerte en la fe dice, mi relación con Cristo no depende de lo que yo haga, entonces puedo ser más flexible. Puedo ser más flexible. El fuerte de la fe entonces tiene una mentalidad más amplia al comprender que cosas como las reglas de alimentación no tienen el poder de quitarle la salvación que Cristo ya logró por ellos. Ahora, lo interesante de estos dos textos, tanto Romanos 15 como Primera de Corintios capítulo 8, es que podríamos pensar que es una crítica a los débiles. Tan solo el simple hecho de que Pablo le esté llamando a un grupo de personas débiles en la fe ya podría sonarnos como una crítica, ¿no es así? Pero si se dan cuenta, el contenido de estos textos realmente no es una crítica a los débiles en la fe. Está criticando a los fuertes en la fe. Pablo se está refiriendo a los fuertes en la fe. Véanlos ustedes mismos, ahí en sus Biblias, ahí en el versículo 1 de Romanos 15 dice, deben apoyar a los débiles en lugar de hacer lo que les agrada. En el versículo 5 dice, vivan en armonía. En el versículo 7 dice, acéptense mutuamente. Pablo no les está diciendo esto porque ya lo hicieran. Pablo no estaría diciendo estas palabras en vano si no pensara que los cristianos en Roma necesitaban este tipo de exhortación. No estaría escribiendo estas palabras en vano. Así que realmente está explicando esto, está diciendo esto porque les está llamando la atención y les está diciendo, pongan atención a esto. Apoyen a los débiles, vivan en armonía con ellos. Acéptenlos, acéptense mutuamente. Pongan su atención a esto para que realmente vivan según lo que dicen creer, porque si no están aceptando al débil, entonces están olvidando en dónde tienen su fe, están olvidando dónde tienen su confianza. Fíjense, aquí Pablo nos está enseñando algo muy importante acerca de la paciencia. ¿Quiénes pensamos normalmente que son los no pacientes, que son los impacientes, que son los no tolerantes? ¿Quiénes pensamos normalmente? La sociedad, ¿qué piensa quiénes son las personas intolerantes? ¿Quiénes son las personas que tenemos que erradicar, que quitar? Y cuando las quitemos, entonces ahora sí nos vamos a poder aceptar todos y vivir felices todos y vivir en armonía todos. ¿Quiénes piensa la sociedad que son el problema? ¿Quiénes? ¿No parece que los impacientes son las personas moralistas, religiosas, que se creen mejores a los demás, que se creen superiores a los demás?
Así es como piensa el mundo. En el momento que quitemos el pensamiento cristiano, en el momento de que arrebatemos de nuestras mentes todas estas ideologías occidentales que nos han retrasado como sociedad, entonces en verdad podremos ser felices. Podemos estar bien unos con otros, aceptarnos unos a otros. Eso es lo que pensamos normalmente, que las personas religiosas son el problema. Pero aquí Pablo nos está diciendo que las personas que parecen tener una mentalidad más abierta, que no son tan legalistas, que no son tan supersticiosos, pueden ser igualmente de intolerantes y de impacientes que los moralistas. Qué curioso. Ninguna de las dos partes se acepta verdaderamente, ambas se desprecian y no hay un verdadero interés por relacionarse. Y esto no solamente ocurre dentro de la iglesia, también lo podemos ver en nuestra sociedad. En nuestra sociedad también hay personas con un pensamiento más conservador y otras personas con un pensamiento más liberal. ¿Están de acuerdo? Hay personas que lo más importante para ellos son los valores de la familia, las reglas morales es lo más importante, ser una buena persona, y hay personas que simplemente lo más importante para ellos es ser libres, vivir cada quien como le guste vivir, hacer lo que a cada quien le guste, pensar lo que a cada quien le guste, incluso ser lo que cada quien quiera ser. Existen estos dos tipos de pensamientos en nuestra sociedad. Los liberales creen que los conservadores no son tolerantes y que ellos sí lo son porque no excluyen a las personas por sus creencias o por sus puntos de vista. Sin embargo, Pablo nos está diciendo aquí que lo que vemos en nuestra sociedad no es verdadera paciencia. Lo que vemos en nuestra sociedad no es la gracia de la paciencia. Es algo que se parece a ella. Es algo que está intentando sustituirla y que normalmente conocemos como tolerancia. ¿Está de acuerdo? ¿No es el grito de nuestra sociedad del día de hoy? Tenemos que ser tolerantes. Tenemos que aceptarnos a todos. Fíjense, para entender verdaderamente lo que es la gracia de la paciencia, primero debemos entender lo que no es la paciencia. Y la tolerancia no es paciencia. La tolerancia que vemos en el mundo parece ser muy incluyente, pero en realidad es una forma de excluir a las personas. Por ejemplo, las personas más tradicionales piensan que tienen la verdad absoluta. Y si tú no te agregas a esa verdad, entonces no puedes participar de nosotros. Ese es el pensamiento tradicional. Pero por otro lado, los liberales dicen que la verdadera tolerancia es reconocer que nadie tiene la verdad absoluta. Los tolerantes dicen, todos podemos llevarnos bien si aceptamos que todo es relativo, si aceptamos que la verdad es una construcción social y que en realidad no existen absolutos morales. Cada persona tiene el derecho de decidir qué religión es mejor, qué conjuntos de valores es mejor y qué cosa o qué forma de vivir se ajusta mejor a su estilo de vida. A primera vista, estas dos posturas parecen radicalmente diferentes, ¿no es así? Por un lado, el tradicional dice, debes adherirte a mi versión de la verdad o estás fuera. Pero el enfoque moderno de la tolerancia dice prácticamente lo mismo. Fíjense, puedes ser parte de nosotros si estás dispuesto a ser relativista como nosotros. Pero si crees que existe solamente una verdad, entonces eres peligroso. Puedes ser parte de nosotros mientras pienses que la verdad es relativa, mientras no te metas con nuestro estilo de vida y mientras no opines. Pero si tú quieres opinar, si tú quieres decir que la verdad es absoluta, entonces eres peligroso y es mejor que te quedes a un lado del club. No entras en nuestro club. Al principio la tolerancia parece inclusión, pero en realidad es una forma de exclusión. Tanto los fuertes como los débiles no se aceptan. El débil dice, yo tengo la verdad y tú no, así que soy mejor que tú. Y el fuerte dice, yo no hago valoraciones morales, nadie tiene la verdad y si crees que la tienes, yo soy mejor que tú. Parecerían posturas completamente diferentes, pero son iguales. Las dos son excluyentes. Las dos no están intentando relacionarse ni vivir en armonía, simplemente están sobreviviendo juntas. Mientras tú no te metas conmigo, cada quien hace lo que quiere hacer y se acabó. Sin embargo, fíjense, Pablo nos está llamando a algo mucho más grande que la tolerancia.
Pablo dice, si tú eres un cristiano, tienes que ser más que simplemente una persona tolerante. Tienes que ser paciente. Entonces fíjense, vamos al punto número 2, lo que es la gracia de la paciencia. Y Pablo nos explica claramente lo que es la paciencia en el versículo 7, vean lo que dice. Dice, por tanto, acéptense mutuamente, así como ¿qué? Así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. ¿Qué significa entonces aceptarnos mutuamente? ¿Cuáles son los verdaderos alcances de aceptarnos mutuamente? ¿Hasta dónde tengo que llegar para poder aceptar a una persona correctamente? La palabra griega que se traduce aquí como aceptarse, también se utiliza en Romanos 14:1 y vean lo que dice. Dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. ¿Cuáles son los alcances de ser una persona paciente? Y Pablo nos dice, si quieres ser una persona paciente, debes de recibir al débil en la fe y no entrar con él en discusiones. ¿Qué les parece esto? Aquí ya no les va a gustar mucho esto, aquí ya no les va a gustar esto a muchos de ustedes. Porque no a veces lo primero que queremos es entrar en discusiones. No a veces lo primero que queremos es que la otra persona vea que nosotros tenemos la razón. No es a veces lo primero que hacemos cuando intentamos acercarnos a un no cristiano, hacerle saber que él está mal y que nosotros estamos bien y que él es un tonto por no creer lo mismo que nosotros creemos. ¿No a veces así nos comportamos como cristianos? Como si los no creyentes fueran tontos y por esa razón no pudieran creer. Y entonces queremos discutir con ellos, queremos argumentar con ellos, queremos hacerles ver que nosotros tenemos la razón y que ellos no. Sin embargo, aquí Pablo está diciendo, antes que nada, reciban a los débiles y no entren en discusiones. ¿Realmente podemos hacer eso? A veces como cristianos simplemente nos intentamos relacionar con no cristianos o con personas que no comparten nuestra fe cuando pensamos que podemos obtener algo de ellos, porque pensamos que tenemos que cumplir la gran comisión, ¿no? Y sí, tenemos que hacerlo. La gran comisión dice que tenemos que ir a ser discípulos a todo el mundo y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gran comisión no es la gran sugerencia, es una misión y lo tenemos que hacer. Sin embargo, muchas personas piensan que simplemente se trata de eso. Yo voy a tener una relación contigo y te voy a predicar el evangelio, y si tú no vienes a la fe en Cristo, entonces pienso que realmente tal vez estoy perdiendo el tiempo contigo. Tal vez no valga la pena invertir mi tiempo en ti si no estoy obteniendo de ti lo que yo quiero, que es que te vuelvas un cristiano. ¿No será que muchas veces los cristianos tratamos así a los no cristianos? Simplemente nos relacionamos con ellos cuando parece que nos están escuchando, cuando parece que nos están haciendo caso, pero si esa persona ya no nos quiere hacer caso, ¿no es lo más fácil alejarnos de ellos? ¿No es lo más fácil decir, bueno, ¿para qué pierdo mi tiempo en ti si ya veo que nada más no te entra esto en la cabeza? Un ejemplo de esto es el Ministerio Mijes. Ese es un ministerio muy difícil. Algunas personas que están aquí han participado en ese ministerio por varios años y es muy difícil porque realmente las personas en situación de calle no quieren saber nada acerca de Cristo. Ellos no quieren saber acerca de Cristo. Ellos quieren realmente seguir viviendo la forma en la que están viviendo. Y es una sorpresa porque muchas veces cuando nos acercamos a las personas en situación de calle, pensamos que son personas que están buscando un lugar para vivir, un hogar, y que no lo encuentran. Y entonces queremos ser esos salvadores que nos acercamos a ellos y mira, ya te encontré este albergue, pero oh sorpresa, la persona en situación de calle no quiere vivir en un albergue. ¿Por qué? Porque no quiere vivir bajo las reglas de otras personas, porque quiere ser libre y por esa razón se encuentra ahí en la calle. La realidad es que en el Ministerio Mijes te acercas a personas que no quieren saber acerca de Cristo, que no quieren saber acerca de rendir su vida a la autoridad de alguien más, ni aunque ese alguien más sea Dios mismo. La verdad es que se acercan a nosotros porque saben que les daremos algo de comer y algo de beber. Es la razón, esa es la forma en la que podemos hacer que nos regalen un ratito de su tiempo, porque les llevamos algo de comer. Y no nos ponen atención hasta que abrimos la pizza.
hasta ese momento es cuando podemos tener toda su atención. Y muchos se desaniman por esa razón, porque nos gustaría que cada vez que vamos a la glorieta podamos ganar un alma para Cristo. Porque nos gustaría que cada vez que vamos a la glorieta una persona pueda venir a la fe en Cristo, y eso parecería que haría que nuestra inversión de tiempo que estamos haciendo en la glorieta tenga sentido. Pero ¿qué pasa cuando vamos y vamos y vamos y esas personas parecen no cambiar? Aquí Pablo está diciendo: recíbanlo, reciban al débil. ¿Estás dispuesto a hacer esto? ¿Estás dispuesto a dar de tu tiempo, a dar de tu esfuerzo, a dejar tu comodidad para invertir tiempo en alguien que probablemente no te va a escuchar, que probablemente no va a hacer lo que tú quieres? De esto es de lo que nos está hablando Pablo. El ejemplo más radical de lo que Pablo nos está explicando está en el versículo 1. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Aquí Pablo está dando en el clavo. Aquí Pablo está dando en el clavo. La razón por la que tú y yo no podemos ser pacientes es porque tú y yo queremos hacer lo que nos agrada. Tú y yo siempre queremos hacer lo que nos agrada. Y entonces ser una persona paciente implica dejar de hacer lo que te agrada, implica dejar de ir en contra de tu naturaleza, implica dejar de pensar en tu comodidad, implica dejar de pensar en tu zona de confort, implica invertir tiempo, invertir dinero, invertir tu esfuerzo en otras personas. Y eso no es lo que nos gusta hacer. Y eso no nos gusta. Si de verdad queremos ser pacientes, debemos incomodarnos y dejar de hacer lo que queremos. La tolerancia moderna no hace eso. La tolerancia moderna solo ignora al otro, solo aprende a sobrevivir junto al otro, pero no entra en una relación con el otro. No cambia en beneficio del otro. Sin embargo, la gracia de la paciencia nos llama a cambiar nuestras vidas en beneficio de los demás. Ahora, me gustaría decir un pequeño paréntesis. Cuando Pablo nos dice que debemos aceptarnos, por supuesto que no quiere decir que no debamos corregir un error doctrinal o un error teológico o un error de comportamiento que pueda estar teniendo la otra persona. Pablo nos está diciendo: no hagas que la otra persona que está en un error se dé cuenta que está mal. Pero Él nos está invitando primero a tener una relación sincera con esa persona, y en esa relación podemos comprender cómo piensa la otra persona, y entonces podemos entender cómo ha llegado a esas conclusiones y podemos tener una conversación con esa persona. Pero primero tenemos que tener una relación con esa persona. Eso es lo difícil, eso es lo complicado, porque tener una relación con otra persona implica invertir muchas cosas que no queremos invertir. ¿Recuerdas cómo reaccionaste la última vez que una persona te dijo que estabas equivocado? Acuérdate. ¿Cuándo fue la última vez que una persona te dijo que estabas mal en algo? ¿Te acuerdas? ¿Ya lo tienes en tu mente? ¿Cómo reaccionaste? ¿Reaccionaste de manera amable? Le dijiste: oh hermano, muchas gracias por hacerme ver esto en mi vida. Gloria a Dios por tu vida, gracias por acercarte y decirme estas cosas que tanto necesitaba escuchar. ¿Así reaccionaste? Yo la última vez que alguien me dijo que estaba mal en algo, empecé a apretar los dientes. Y seguramente me empecé a poner rojo. No supe si me estaba poniendo rojo, pero empecé a sentir un calor muy extraño en mi cara. Decirle a una persona que está mal en algo, que no tiene la razón en algo, va a hacer que esa persona no responda como tú esperes que reaccione. Sin embargo, esa persona que me dijo en lo que estaba mal, se había molestado por tener una relación conmigo. Y cuando me dijo esas cosas, apreté los dientes, me puse rojo, pero dije: tienes razón, eres mi amigo, sé que te preocupas por mí. Sé que te intereso y por esto me estás diciendo esto.
nosotros no vamos a poder cambiar la forma de pensar de otras personas. Nosotros no vamos a poder modificar las creencias de una persona si antes no nos preocupamos por tener una relación con esa persona. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con nuestros corazones, porque lamentablemente nos encanta decirles a las personas que están equivocadas. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué nos encantará tanto decirle a los demás que están equivocados? ¿Por qué nos encantará tanto decirle a los demás que están mal? ¿Por qué? Porque en el fondo nuestro corazón está buscando poder y afirmación. Debemos entender que si nuestro corazón no ha sido renovado por el Espíritu Santo, que si nuestro corazón no ha comprendido el Evangelio, naturalmente buscará construir su identidad en algo que lo haga sentir valioso. Algunas personas encuentran su valor en su carrera profesional, pero ¿saben cuál es el problema de que tú encuentres tu valor en tu carrera profesional? No está mal que pienses que tu carrera profesional es importante, pero ¿qué pasa si encuentras tu valor, tu verdadera identidad en la carrera que estudiaste y en el grado de maestría o doctorado que tengas? ¿Cuál es el problema de eso? Que inevitablemente te vas a sentir superior a las personas que no tengan una carrera profesional o que no tengan el mismo grado profesional que tú tienes. Es algo natural. Si tu identidad está en que eres una buena persona, en que eres una persona moralmente correcta, el problema está en que de manera automática vas a despreciar a las personas que no vivan conforme a tus estándares. Sin embargo, esto es lo que nos gusta a todos, porque todos estamos buscando aprobación, todos estamos buscando sentirnos valiosos, y entonces siempre nos gusta criticar a otras personas para decir: en esta área de mi vida yo soy mejor que tú, y esto justifica mi existencia en esta vida, soy mejor que tú. Esta es la razón por la que nos cuesta tanto ser pacientes. No nos gusta rebajarnos al nivel de los más débiles, no nos gusta sentirnos superiores, nos gusta pensar que estamos bien porque no somos como esos ignorantes, porque no soy tan tonto, porque yo sí tengo buen gusto. Estoy bien porque yo no soy como ellos. Nos encanta eso. Yo estoy bien porque no soy del PRIAN. Yo estoy bien porque no soy de Morena. Eso me hace sentir tan bien. Eso me hace sentir tan superior. ¿Se dan cuenta cómo todos somos culpables de este sentimiento de superioridad, de este egoísmo? Todos nos hemos comparado alguna vez con alguien para burlarnos de esa persona y sentirnos superior a ella. Sin embargo, Pablo nos recuerda que no debemos hacer solo lo que nos agrada. En lugar de eso debemos apoyar, aceptar, recibir a los demás, hacer espacio en nuestra agenda para los demás, de tal forma que podamos vivir en armonía. Ahora la pregunta es: ¿cómo se hace eso? ¿En verdad se puede hacer eso? ¿En verdad podemos dejar de pensar que somos superiores a los demás y involucrarnos en las vidas de las personas que consideramos que son débiles o que piensan diferente a nosotros? ¿En verdad se puede hacer eso? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Cómo desarrollamos la gracia de la paciencia? Y el texto nos da la respuesta ahí en el versículo 2. Fíjense lo que dice. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. ¿Cuál es la única motivación que tú y yo tenemos para poder aceptar a los demás, para poder ser pacientes con los demás? ¿A dónde nos está apuntando Pablo? ¿A quién nos está apuntando Pablo? A Cristo, a recordar lo que Él hizo por nosotros. El problema principal de una persona débil en la fe no es que no crea en Cristo. Es una persona que cree en Cristo, pero no ha comprendido completamente las implicaciones de la justificación solamente por la fe. Todo el libro de Romanos hasta llegar a este capítulo 15, Pablo se ha tomado el tiempo de explicarnos lo que es la justificación por la fe. Y entonces, ya que por fin podemos entender lo que es la justificación por la fe, entonces nos dice: tienen que ser pacientes.
Fíjense, todas las demás religiones nos dicen que nosotros somos aceptados, somos justificados por nuestras obras, que nosotros estamos en paz con Dios por nuestros esfuerzos, que el San Juditas me va a bendecir si yo voy cada 28 de cada mes a la capilla. Es lo que yo hago lo que hace que ese Dios me acepte, que ese Dios sea bueno conmigo. Pero el Evangelio nos enseña algo radicalmente diferente. Nuestra confianza no está en nuestro propio pasado, sino en el pasado de Cristo. Nuestra confianza no está en nuestro historial, sino en el historial de Cristo. Nuestra confianza no está en nuestro desempeño, sino en el desempeño de Cristo. Nuestra relación con Dios se basa exclusivamente en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Ser cristiano significa reconocer que somos completamente aceptados gracias a lo que Cristo ha hecho, a pesar de nuestras fallas, a pesar de que somos pecadores. Simul justus et peccator. ¿Qué significa eso? A ver, teólogos, ¿qué significa eso? ¿No decimos eso de una manera tan presumida? Simul justus el peccator, hermano. ¿Qué significa eso? Que somos justos y al mismo tiempo pecadores. A pesar de que tenemos una vida llena de fracasos, al mismo tiempo somos profundamente amados. Eso es lo que cree un cristiano. Y esta es la clave para ser pacientes. Esa es la clave de todo lo que Pablo nos está diciendo. Fíjense lo que dice. No podemos involucrarnos en la vida de alguien que creemos que esté equivocado, ni podemos estar abiertos a cambiar nuestros propios puntos de vista, a menos que comprendamos que la razón por la que somos salvos no es porque tenemos la razón. Fíjense. La única forma en la que tú y yo vamos a poder desear entrar en una relación con alguien que no tiene la razón es porque entendemos que nosotros hemos sido aceptados y que alguien ha decidido establecer una relación con nosotros a pesar de que nosotros estábamos equivocados y no teníamos la razón. El cristianismo crea un grupo de personas que pueden ser pacientes con los demás. El Evangelio nos lleva a esperar que los no creyentes incluso puedan ser mejores personas que nosotros. El Evangelio nos lleva a pensar que incluso los no creyentes pueden ser más sabios que nosotros, pueden ser mejores personas que nosotros, pueden ser más inteligentes que nosotros. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué el Evangelio nos permite entender eso? Porque nosotros no fuimos aceptados por ser una buena persona, ni fuimos aceptados por ser los más inteligentes, ni fuimos aceptados por ser los más bonitos, ni fuimos aceptados por ser los mejores. Tú y yo fuimos aceptados únicamente por gracia. Somos salvos por lo que Jesucristo ha hecho y eso significa que podemos entrar en relaciones sin la necesidad de tener la razón, sin la necesidad de sentirnos superiores. ¿Te sientes obligado a ganar discusiones? ¿Te sientes obligado a siempre tener la razón? ¿Te la pasas discutiendo en redes sociales para demostrar que tú tienes la razón y aquellos tontos no? Eso puede ser una señal de que eres un débil en la fe. Eso puede ser una señal de que no has comprendido el Evangelio y entonces no entiendes que no eres aceptado porque seas superior, sino porque Dios quiso amarte, sino por pura gracia. Y te niegas a ofrecer esa gracia y ese perdón a las personas que no entienden las cosas como tú las entiendes, a las personas que no piensan como tú piensas y a las personas que no se comportan como a ti te gustaría que se comportaran. El cristiano entiende que lo único que lo hace especial y amado es que a pesar de que delante de Dios somos tan débiles y de que Él es tan superior a nosotros, Jesucristo vino y se hizo como nosotros, se hizo débil. La única forma en la que tú puedas involucrarte con las personas, que puedas dejar tu comodidad y vivir vidas en beneficio de los demás, dejar tu zona de confort, dejar de pensar solamente en ti mismo, es pensar en aquel que a pesar de que era superior a nosotros, a pesar de que era mejor que nosotros,
decidió hacerse uno de nosotros. Decidió venir a este mundo a ser como tú y como yo para comprendernos. Si el Dios Todopoderoso estuvo dispuesto a contextualizarse, a hacerse uno de nosotros, ¿por qué tú no puedes dejar tu orgullo, dejar tu ego y contextualizarte, hacerte como los demás para poder tener una relación con ellos? Lo único que nos puede motivar a tener una relación con los demás es recordar la relación que Dios quiso tener con nosotros, a pesar de que nosotros ni siquiera estábamos interesados en esa relación. En la cruz tenemos el máximo ejemplo de la gracia y de la paciencia. En el versículo 7 dice: por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes. Aquí encontramos el ejemplo del tipo de paciencia que debemos ofrecer a los demás. Fíjense, en la cruz, Cristo no fue simplemente tolerante con nosotros. ¿Saben por qué? Porque Cristo simplemente no nos ignoró. Jesucristo vino a este mundo a morir en una cruz. Y eso no es tolerancia. Eso es paciencia. Eso es paciencia, porque si tú eres tolerante simplemente vas a ignorar a los demás. Pero si tú eres paciente, vas a entrar en relación con la otra persona para hacerle ver en lo que está mal. Cristo vino a establecer una relación con nosotros y la cruz es la muestra más grande de que tú y yo estamos mal. La cruz es la muestra más grande de que no eres tan inteligente como piensas, que no eres tan bueno como piensas y que estás tan necesitado que Dios mismo tuvo que venir a este mundo en la persona de Jesucristo para sufrir el castigo que tú merecías. Él fue paciente con nosotros, Él no fue tolerante con nosotros, Él no simplemente nos ignoró, Él hizo todo lo que tú y yo necesitamos para estar en una buena relación con Él, y al mismo tiempo nos recuerda que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, que tenemos que cambiar nuestra forma de ser y que tenemos que cambiar nuestra vida completamente a lo que Él nos dice. Jesucristo se abrió a ti cuando estabas equivocado, cuando no creías en lo correcto. ¿Cómo debería de influir esto la manera en la que tratamos a los demás? ¿Cómo debería de influir esto la forma en la que nos relacionamos con los demás? Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque tú no te esperaste, Señor, a que fuéramos mejores personas para venir a salvarnos. Te damos tantas gracias porque tú no te esperaste a que cambiáramos nuestra forma de pensar, Señor, para venir a morir en esa cruz. Señor, tú viniste a nuestra vida. Tú viniste a querer relacionarte con nosotros, Señor. Tú entraste en una relación que ni siquiera nosotros estábamos buscando, Señor, pero te damos tantas gracias. Porque tú nos estás mostrando, Padre, lo paciente que eres. Lo paciente que eres, porque a pesar de que sabes que estamos equivocados, porque a pesar de que sabes que somos culpables, tú no nos quieres castigar. Tú nos quieres ofrecer tu misericordia, tu amor, tu paciencia. Hayas decidido castigar a tu Hijo por lo que nosotros deberíamos ser castigados. Padre, que al recordar esta forma tan especial con la que nos has tratado, Señor, podamos ofrecer de esta paciencia, podamos ofrecer de este amor, de este perdón, de esta gracia a las demás personas, aunque no piensen como nosotros, aunque no obtengamos nada de ellos, Padre, aunque nos desilusionen. Padre, cuántas veces te hemos desilusionado, sin embargo tú aún eres fiel. Cambia nuestros corazones para que nosotros podamos ofrecer este tipo de amor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo.